Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios, en las alturas, en el centro de Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos y desde aquí nuestro compromiso firme. Nosotros sí podemos verle la cara, con la frente en alto, no como los Joaquinitos, los Ciritos, los Loretitos, como dice el doctor Alfredo Jalife de Carlos Loret de Mola. Aquí vamos a sacar chispas y vaya que si hay temas para sacar chispas el día de hoy. Una mañana bastante ocupada de noticias porque más allá de la mañanera también tuvo conferencia de prensa el abogado de Emilio Lozoya Austin, amigo de Peña Nieto, exdirector de Pemex, quien pide oficialmente la comparecencia de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, y de Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores, el que dicen que fue el cerebro del sexenio infernal de Peña Nieto. Entre otras cosas, confirma también el grupo de abogados de Lozoya que representan el mismo abogado de estas cosas que tendrá que explicar y dar la cara el fiscal general de la República, comparten el mismo abogado, Emilio Lozoya Austin y Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. A ver, que alguien me explique, por favor, cómo puede ser posible que un personaje que hoy es prófugo de la justicia, un personaje que es acusado de corrupción, un personaje que es señalado por recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, tiene el mismo abogado que el fiscal general de la República. ¡Que alguien me explique! Dicen los abogados que pues ni modo que le digan que no a un cliente y al otro sí, que pues no hay discriminación para los clientes. Miren, voy hasta de acuerdo para darles el beneficio de la duda y ya lo platicaré con Toño Ruiz, mi compañero que está estudiando precisamente leyes. Pero, pues, ¿dónde queda la ética de un Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, cuando se entera, si es que se había enterado, a menos que se haya enterado ayer, hoy, con el reportaje especial de Animal Político, que compartía abogado con Emilio Lozoya Austin y que esté con chinga su madre, ya estoy en el ojo del huracán. Pues no. ¿Dónde queda la ética del fiscal general de la República cuando se enteró que ese mismo bufete de abogados de su amigo Collado, como chingado se llame, el abogado Coelho, Coelho, era el mismo que estaba representando a Emilio Lozoya Austin? No por ética, por amor a México, por valores, debió de haber dicho, a ver, pues tú dedícate a tu pedo y yo ya soy fiscal general de la República. Pero bueno, de las cosas que vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura, hoy sí vamos a hacer un comparativo entre el Pemex, que hoy dice Andrés Manuel López Obrador va requete bien, que se está recuperando, que ya es un buen negocio para los mexicanos, con la gallina de los huevos de oro que se le secó, pues no sé si se le secaron los huevos a la gallina o a él, pero así lo decía el expresidente Enrique Peña Nieto, que se había secado la gallina de los huevos de oro de los mexicanos. Bueno, pues ni tan seca, ni tan de oros. Hoy ponemos las cosas sin pelos en la lengua, sin censura, con las mismísimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Poza Rica pudo ser Houston con tanto petróleo, pero no lo fue. Quedan en pobreza, en contaminación, en el olvido. Un reporte de los amigos de Sin embargo MX.
Juez niega levantar aseguramiento en casa de Emilio Lozoya Austin, lo que significa una bofetada, un golpe para la familia del expresidente o el exdirector de Pemex, de Petróleos Mexicanos, quien quería que le regresaran su casita en Las Lomas, hombre, una pinche casita ahí, nada más para meter la cabeza cuando llueve. Ay, de las cosas que estamos platicando sin pelos en la lengua, sin censura, involucran en la transacción de Fertinal, en la compra de chatarra, como diría el mismísimo Andrés Manuel López Obrador en tiempos de Peña Nieto, a subsecretarios de Luis Videgaray. Detecta el SAT, la autoridad fiscal en México, como el IRS acá en Estados Unidos, la recaudadora de impuestos, huachicoleo fiscal por 354 mil millones de pesos, lo publica la revista Proceso. En otras palabras, con este huachicoleo fiscal, para que le quede claro, se construirían 2 trenes Maya o algo así, para que vean nada más el nivel de cinismo de las chingaderas, perdón por ser tan brutal, pero eso fueron en los sexenios anteriores. Huachicoleo fiscal por 354 mil millones de pesos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador identificó a 8,204 empresas dedicadas a la facturación ilegal. Los datos duros hablan por sí mismos. De las noticias, pues, que estamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Vamos, antes de ir, ustedes me dicen, con Julio Astillero, antes de ir con Julio Astillero, porque hoy tenemos invitado de lujo para iniciar el programa, Julio Astillero, a hablarle de estas noticias que estamos siguiendo de cerca para que las busque en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media, para que vean mis mentadas de madre, mis editoriales, más noticias, enlaces, entrevistas, cobertura, sin pelos en la lengua, sin censura. El fraude con estas facturas falsas que le decía creció 31 veces con Peña Nieto. 354,512 millones de pesos. Frenan carretera que Peña Nieto dio a IGA. Sí, IGA, la del IGA sido como IGA sido, la de la compañía de la Casa Blanca. Bueno, pues frenan. Esta puede ser una buena noticia, claro que sí. Frenan la carretera que Peña Nieto le dio a Grupo IGA entre Toluca y Naucalpan, en el Estado de México. Peña Nieto e IGA, dicen los amigos de Sin Embargo, partieron un bosque, violaron tierra otomí y dejaron la carretera inconclusa, chueca. Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, priista, nombra para la seguridad de Oaxaca a exdelegado del CISEN. Los corre Andrés Manuel López Obrador y los contratan en Oaxaca. Denuncian recorte de 35% del personal del IMER. Desaparecen emisoras y fue un tema candente en la mañanera el día de hoy para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también niega que Beatriz Gutiérrez Müller intervenga en nombramientos de Puebla. Le mencionaron un nombramiento en Puebla que es relacionado directamente a una amiga o a una presunta amiga, porque dice el presidente que nunca la ha visto, no sabe de quién se trata, una amiga de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Familiares denuncian la desaparición de un joven a manos de policías en Zumpango. En Nezahualcóyotl, en el Estado de México, priista. Murió un chiquito luego de una balacera afuera de su primaria. ¿Qué pasa en el Estado de México? Y aquí no hay de otra más que preguntarle al PRI. No ha habido alternancia en el Estado de México. El PRI ha gobernado a diestra y siniestra, se han repartido con la cuchara grande y como lo hemos denunciado aquí en Sin Censura,
Ya a Alfredo del Mazo le dicen Gasparín, como el fantasma, porque no aparece por ningún lado. Ah, sí, aparece en redes sociales, en una fotografía, dizque limpiando con un grupo de ciudadanos en alguna parte del Estado de México, que dicen que nadie se la cree. Y la otra, peor, en un asiento, en un vuelo comercial, cuando fue al evento de Andrés Manuel López Obrador en Tijuana, cuando todo el mundo, pues le dio carrilla, como decimos en el norte, por viajar en avión comercial como el presidente. No me quedó claro si iba en primera o en clase económica, eso sí. Y hablando de priistas, el PRI se está desmoronando. Dicen que quieren ganar la confianza de la gente. Palabras más, palabras menos de Claudia Ruiz Massieu, la presidenta nacional del PRI. Bueno, pues si no se tienen confianza entre ellos mismos. Alito le llama reptiles agonizantes a sus contrincantes. José Narro se baja de la contienda. No le permiten a Ulises Ruiz, lo bajan. Él no se baja, lo bajan de la contienda que porque no cumple con los requisitos. Ivonne Ortega habla de una cúpula pequeña formada por los arreglos, dice ella, obviamente en el PRI para poder figurar porque no son tendencia ni en redes, ni en medios, ni en nada, que hicieron pacto Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Están por la calle de la amargura en el PRI. Y como diría Efraín Martínez Figueroa, con quien nos vamos a enlazar más adelante, nuestro analista político, al PRI no lo reviven ni con respiración de boca a boca. Oh. Las noticias con las que vamos a entretenernos, si me permite la expresión, el día de hoy, sin pelos en la lengua, sin censura.